auricular que se desconocen. Casi que la fibrilación auricular de lo que nosotros vemos es lo que está en la punta del iceberg, pero el resto de cosas de la fibrilación auricular nunca las vemos, nunca la estudiamos, nunca la profundizamos, no referimos a los pacientes y nos quedamos cortos en el tratamiento de la fibrilación auricular y por eso vemos tantos pacientes con enfermedad cerebrovascular. La fibrilación auricular se encuentra asociada a un gran número de comorbilidades: hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal, disfunción, pérdida de la capacidad funcional, SAOS, falla cardíaca, muerte súbita. La mayor cantidad de pacientes que vemos con fibrilación auricular son pacientes que son multicomórbidos y no solamente incluye enfermedad coronaria no obstructiva, el cigarrillo, sino que hay factores también que son no modificables, como la edad, el género, por ejemplo, que hacen que uno tenga mayor predisposición a la fibrilación auricular. Con eso le estoy diciendo que los pacientes que tienen fibrilación auricular son pacientes que son realmente enfermos. Por lo general uno ve un paciente que tiene fibrilación auricular que sea sano completamente y que tenga solamente fibrilación auricular. Generalmente esto está acompañado de otra enfermedad. Y podemos tener pacientes que van desde estar asintomáticos completamente o una cantidad de síntomas, o incluso pacientes que no saben que tienen fibrilación auricular porque presentan síntomas tan leves que no alcanzan a ser perceptibles para ellos. La fibrilación auricular me produce un aumento de la mortalidad en más de 1.5 veces. El 30% de los pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares por fibrilación auricular, el 30% de los pacientes que tienen FA se asocian a falla cardíaca, aumenta la frecuencia de enfermedad demencial, el 20% de estos pacientes tienen trastorno depresivo, el 60% de estos pacientes tienen pérdida de la calidad de vida y el 40% de estos pacientes se hospitalizan anualmente. Esto es para mostrarle un sinnúmero de clasificaciones de fibrilación auricular que se han ido determinado en el tiempo y que prácticamente solamente nos quedan estas 4 formas de poder clasificar la fibrilación auricular desde el punto de vista práctico. Ustedes acaban de escuchar una excelente conferencia sobre cuándo anticoagular un paciente con fibrilación auricular y queda claro que tomamos como referencia la clasificación de Chatbats para poder hacerlo. Pero miren lo más interesante, y es que esta clasificación no se viene utilizando ahora, sino que se utiliza desde antes, solo que se han ido haciendo mejoras con estudios que han demostrado que esta clasificación es la ideal. El Chat2-VAS es el score ideal para poder hacer evaluación del riesgo embólico en pacientes que tienen fibrilación auricular. Y vean esto tan interesante. Aquí estoy mostrando los valores del Chat-VAS que van de 0 a un puntaje de 9, y en esta que tengo acá en verde les muestro los pacientes que tienen anticoagulación y fibrilación auricular, y acá a la izquierda en rojo les muestro los pacientes que tienen fibrilación auricular y no están anticoagulados. Por ejemplo, un paciente que tiene un Chat-VAS de 0 es igual que esté anticoagulado o no esté anticoagulado para presentar enfermedad cerebrovascular. Pero un paciente que tenga un Chat-VAS de 9 tiene 15% de riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular si está anticoagulado y un 100% de probabilidad de tener una enfermedad cerebrovascular si no está anticoagulado. Por lo tanto, la anticoagulación en los pacientes que tienen fibrilación auricular es supremamente vital para mejorar todo lo otro que le he mostrado que produce la fibrilación auricular. Es casi que decir que un paciente que tenga fibrilación auricular, si cumple los criterios de riesgo, que ya vimos con el Chat-VAS, si es hombre o si es mujer, si tiene 1 punto, si tiene 2 o si tiene 3, y el paciente cumple criterio para alto riesgo embólico, hay que anticoagularlo. Es decir, como si el mensaje que le estuviera transmitiendo es, si tiene fibrilación auricular, trate siempre de buscar la anticoagulación en estos pacientes. Se han descrito alguna otra serie de escalas, como por ejemplo para evaluar el riesgo de sangrado, y tenemos otras escalas que las que están en rojo son escalas que en la actualidad no se recomiendan, y la que tenemos actualmente disponible para poder evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes es el Hasbled. El Hasbled alto no significa que el paciente no se deba anticoagular, significa que son pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado si los anticoagulo. Eso significa que si yo tengo un paciente con alto riesgo hemorrágico, yo lo puedo vigilar, pero no quitarle la anticoagulación si cumple criterio de anticoagulación.
Si el paciente tiene un menor riesgo, yo puedo monitorizar a ese paciente un poco más tranquilo. Y lo otro es la evaluación de síntomas. Hay escalas como la canadiense que se ha utilizado, pero es una escala que es muy larga, muy compleja, tiene muchas variables y nosotros tenemos que utilizar la escala de ENRA. Entonces, estos son los 3 puntos claves que yo les recomiendo cuando usted tenga pacientes con fibrilación auricular. 1, evaluar el riesgo embólico con el CHA2-VAS. 2, evaluar el riesgo de sangrado. Y 3, evaluar la severidad de los síntomas. Ahora, tenemos un sinnúmero de herramientas disponibles para poder tratar la fibrilación auricular. Y ojo a este dato que es importante. Esta tabla es súper importante. ¿Cómo vamos a tratar la fibrilación auricular? Primer ítem, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular de lo que hemos hablado. Porque entre más enfermedad tenga yo, más fibrilación auricular voy a tener. Segundo, la prevención de la enfermedad cerebrovascular por el riesgo embólico que esto implica. Y tenemos 2 formas de poder hacerlo. Uno, a través de la anticoagulación, de la que ya hemos hablado bastante, y otro son manejos no farmacológicos para aquellos pacientes que de alguna u otra forma no se le puede hacer anticoagulación. El resto son herramientas que tenemos como medicamentos o alternativas intervencionistas para el control del ritmo o de la frecuencia cardíaca. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con los pacientes cuando no se pueden anticoagular o que el riesgo embólico sea demasiado alto o que el paciente tenga alto riesgo de sangrado? Aquí les muestro los diferentes escenarios clínicos que se pueden presentar en pacientes que tienen fibrilación auricular y que necesiten anticoagulación. Porque es diferente decir, yo anticoagulo a un paciente que anticoagular a otro paciente con unas características clínicas diferentes. No es lo mismo anticoagular al que no tiene diabetes que anticoagular al que tiene diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, cirrosis, está con sobrepeso, está desnutrido. Y acá les traigo una de las herramientas para que ustedes puedan aprender a tratar de elegir el anticoagulante dependiendo cuál es la característica que tiene el paciente. Si tengo un paciente de fibrilación auricular no valvular, puedo utilizar cualquiera de los anticoagulantes disponibles. Si tengo un paciente que tiene fibrilación auricular de origen valvular, solamente utilizar la warfarina. Si tengo un paciente adulto mayor, preferiblemente, yo puedo utilizar todos los anticoagulantes, pero siempre haciendo una evaluación de las otras comorbilidades para definir si puedo utilizar uno u otro. Paciente con síndrome coronario, todos. Paciente con falla cardíaca, todos. Paciente con función renal normal, todos. Pacientes con enfermedad renal sin hemodiálisis, idealmente apixaban o rivaroxaban, que son los que se le puede hacer un reajuste a esta función renal de acuerdo a la dosis. Pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis. Ahí es donde comenzamos a tener una cantidad de problemas porque no tenemos evidencia suficiente que me diga que alguno de los otros anticoagulantes yo lo puedo utilizar de forma segura o que la evidencia realmente te esté diciendo este es el anticoagulante que se utiliza para este paciente. Entonces tenemos un ítem que es pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis que realmente se convierte en un problema para la anticoagulación oral. Pacientes que son mayores de 120 kilos, puede utilizar apixaban o rivaroxaban. Pacientes desnutridos, apixaban o edoxaban. Pacientes con cirrosis, va a depender del CHA2-VAS, del Child-Pugh. Si están A, B o C. Si estamos en embarazo, heparina. Si el paciente tiene demencia con dependencia funcional, idealmente ninguno, porque no voy a prevenir ninguna complicación funcional en el paciente. Si es un paciente que no habla, no come, se alimenta por gastrostomía, necesita que lo bañen, necesita que haya alguien pendiente de él, tiene escara, está postrado, secundaria a la demencia, probablemente ese paciente que voy a prevenir dándole anticoagulación. Ahí voy a aumentar el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes. Y el otro son pacientes que tienen sangrado masivos o discrasias sanguíneas de cualquier tipo. Y miren esto que les muestro acá, es la cara de muchos delincuentes, psicópatas, que generan mucho daño a la sociedad. Ahí debería estar también incluida la fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular por sí sola produce más muerte que todos ellos juntos. Entonces, la alternativa que nos queda es hacer el cierre de orejuela. ¿Qué es el cierre de orejuela? Un procedimiento intervencionista que se puede hacer quirúrgicamente o percutáneo, que hacemos o los electrofisiólogos o los cirujanos cardiovasculares para ocluir la orejuela. La orejuela
es conocido como el órgano accesorio más letal, incluso que el apéndice, que también es un órgano accesorio. Yo lo corto, el paciente puede seguir su vida normal. Yo esta orejuela la corto y el paciente puede seguir su vida normal. Pero es más letal porque es responsable de más del 90% de los accidentes cerebrovasculares embólicos. Es una bolsita que se encuentra en la aurícula izquierda que genera un flujo lento y esto, a través de los mecanismos que ya conocemos del arterial derecho, hace que se formen muchos más coágulos ahí y esos coágulitos posteriormente se van a la circulación sistémica y producen enfermedad isquémica. En el 2020 fue la quinta causa de muerte en los Estados Unidos. Y ya nosotros sabemos que la fibrilación auricular aumenta todavía mucho más el riesgo de enfermedad cerebrovascular y el pilar fundamental del tratamiento para disminuir esto es el tratamiento anticoagulante. Entonces tenemos tratamiento anticoagulante, antagonista de vitamina K o anticoagulantes directos. ¿De qué va a depender eso? A través del tiempo hemos visto que existen muchas sistémicas al uso de antagonistas de vitamina K como la warfarina, que es lo que tenemos acá disponible en Colombia. Y se han generado alternativas diferentes para poder tratarla. Ya todos sabemos qué pasa con la warfarina, todas las recomendaciones, todas las limitaciones que hay que tener con la warfarina. Y esto ha generado que salgan otro tipo de anticoagulantes. Pero miren que hay, no es decir, le quito la warfarina y le pongo anticoagulante directo porque es mucho mejor, porque miren todas las características desfavorables que tienen los pacientes de anticoagulación. Hipertensión arterial, alteración de la función renal, alteración de la función hepática, accidente cerebrovascular, antecedente de predisposición hemorrágica, INR lábil, ancianos, manejo concomitante de otros medicamentos, consumo de alcohol. Casi que los mismos pacientes que son desfavorables para la anticoagulación son los mismos pacientes que tenemos que anticoagular. Porque desde el principio les dije que los pacientes con fibrilación auricular son pacientes muy comórbidos y casi todos, o la mayoría, tienen alguna de estas condiciones que son las condiciones desfavorables para la anticoagulación. Entonces, esta brecha lo que ha impulsado es que se generen nuevas alternativas y una de ellas es hacer el cierre de orejuela. El 90% de los trombos se forman en la orejuela en pacientes que tienen fibrilación auricular no valvular. Diferente a los que tienen fibrilación auricular valvular, que se forman en, recuerden que la fibrilación auricular se define valvular como aquellos que tienen mitad moderada o severa o que tienen una válvula mecánica. El flujo se lentifica realmente en el punto de la válvula. En este caso, el flujo se lentifica en la orejuela. Entonces, ¿qué es la orejuela? Es un órgano más o menos que tiene esta morfología, como si fuera un dedito, y algunas de ellas pueden tener unas bifurcaciones o lobulaciones. El 54% de los corazones con orejuelas tienen 2 lóbulos. El 23% 3 lóbulos, el 20% 1 lóbulo y el otro 3% 4 lóbulos. ¿Esto por qué es importante? Entre más lóbulos tenga, más trombos se van a producir dentro de esta orejuela. O sea que tiene menos riesgo el paciente que anatómicamente yo veo un eco o una imagen que tiene un solo lóbulo a que tenga 2, 3, 4 lóbulos. Y cuando tienen la orejuela, la mayor cantidad de trombos se producen en el ápice con un 63%, luego en el cuerpo 18%, ya tengo casi que el 80% de los trombos se producen dentro de la orejuela. Porque en esta parte es donde se genera la mayor cantidad de flujo lento. Si tengo una orejuela que es más pequeña, es más fácil que el flujo entre y salga y que no se produzcan trombos dentro de la orejuela. Entonces me parecería sencillo decir, pues si los trombos se producen allá, pues ¿yo qué hago? Pues simplemente tapo esa puerta donde están los trombos y puedo resolver el problema. Y es una alternativa viable. La forma de la orejuela tiene 4 tipos clásicos, pero ya se han descrito que existen mucho más de eso. Eso es una forma práctica de poder clasificarlo. La mayor cantidad de orejuelas son, en el 48%, casi que el 50%, son orejuelas que se llaman orejuela, chicken wing en ala de pollo, por la morfología. Y el resto corresponden a morfologías diferentes que le voy a mostrar. Aquí están los diferentes tipos de morfologías de la orejuela, que no es decir, es un remanente como si fuera un dedito porque tienen otra morfología.
tienen un lóbulo proximal, tienen lóbulos distales, otros tienen lóbulos desde antes incluso, y otros tienen múltiples lóbulos. Entre más lóbulos tenga, más riesgo embólico, y más difícil también de poder hacer un cierre de la orejuela. Hay diferentes tipos de dispositivos percutáneos para poder hacer cierre de orejuela, y aquí les muestro la lista de la cantidad de dispositivos que tenemos disponibles para esto. Es decir, yo tengo una orejuela que es un orificio donde se produce el problema en el 90% de los pacientes. ¿Cuál es la solución? Pues tapar ese orificio. ¿Y cómo lo tapo? A través de estos tipos de dispositivos que les estoy mostrando. Yo lo puedo hacer de forma endocárdica, con un dispositivo que se llama Watchman, o con un dispositivo que se llama Amulet, que son los que están disponibles en Colombia, o lo puedo hacer de forma epicárdica, con un dispositivo que se llama Lariat, un dispositivo que se llama Traclit, o lo puedo hacer de forma mecánica en la cirugía. ¿Esto de qué va a depender? De las características que tenga el paciente. Si un paciente que va a cirugía por alguna otra razón, se lleva y se hace cierre de orejuela si el paciente tiene fibrilación auricular. Pero si no, se hace cierre de orejuela percutáneo, que es un procedimiento ambulatorio programado que se puede hacer con anestesia o sin anestesia, dependiendo de la técnica que se utilice, y que me va a producir una oclusión del 100% de la orejuela. Y de forma práctica tenemos un problema resuelto. Aquí se ve el dispositivo de una forma más grande, los dos dispositivos que tenemos en estos momentos. Este es un dispositivo que se llama Amulet, que tiene dos partes, una que es el lóbulo que va dentro de la orejuela y este que está casi el disco, que tapona completamente la orejuela por fuera. Y este que está acá es un dispositivo Watchman, que es una sola forma, es un solo lóbulo, pero me genera una oclusión también del 100%, en algunos casos quedan unas cosas que se llaman LEDs, que es con unas microfugas, que depende de la técnica que se utilice en el procedimiento. Esto yo lo puedo tener de diferentes tamaños, tanto de uno o como del otro. Si la orejuela es pequeña, se le pone uno pequeño. Si la orejuela es grande, se le pone uno grande. No es una orejuela uniforme para todo el mundo, porque todo el mundo tiene una orejuela diferente, y para esto se hacen técnicas de imágenes previas al procedimiento para definir el tamaño, y intraoperatoriamente nosotros medimos el tamaño para elegir el dispositivo que va a utilizar. Aquí les muestro el procedimiento. Aquí está una orejuela anterior. Este es un catéter. Estoy dentro del corazón inyectando contraste, que se ve claramente acá la morfología de la orejuela. Posteriormente, acá yo coloco un dispositivo. Si ustedes ven acá, se alcanza a ver, lo suelto, y después yo veo en el eco, aquí estoy viendo la misma imagen, aquí está la orejuela, y aquí está el dispositivo sellando completamente esta orejuela. Esto me va a impedir que de los trombos que se formen ahí no puedan salir al exterior. Después del procedimiento, es sencillo el tratamiento para ello. Inicialmente pueden requerir anticoagulación, sobre todo cuando se hace con un dispositivo Watchman, sobre todo en la primera fase, junto con aspirina. Pero el dispositivo Amulet tiene una ventaja, que solamente utiliza clopidogrel y aspirina. Por si yo decido colocarle al paciente un cierre de orejuela, cuando el paciente tiene contraindicación para la anticoagulación, porque ha presentado manifestaciones hemorrágicas, puede ser más viable colocar este dispositivo en el que tengo que dar solamente antiagregación dual y no dar anticoagulante. Pero esto con warfarina era para un dispositivo que se llama Watchman, que era antes de la nueva tecnología que tenemos ahorita, que es un Watchman que se llama Watchman Flesh, que yo puedo reemplazar ese anticoagulante solamente con antiagregación, o darle inicialmente una terapia corta de anticoagulante, o darle una terapia un poco más larga. Y ya tenemos pacientes en el que le hemos hecho cierre de orejuela, en el que los hemos dejado sin antiagregación y sin anticoagulación, con buenos resultados a largo plazo. ¿Cuáles son las complicaciones? Complicaciones como cualquier otro procedimiento endovascular que nosotros hacemos como electrofisiólogos. La mayoría de ellos son de acceso vascular, que tienen resolución o implante del dispositivo, o relacionado con la terapia trombótica. Y algunas de las complicaciones más clínicamente evidentes son el derrame pericárdico, la enfermedad cerebrovascular dentro del procedimiento, que el dispositivo se salga de ahí y se vaya para otra parte, o que haya un trombo exactamente en el sitio del dispositivo. Los porcentajes de complicaciones realmente son bajos. Complicaciones
mayores de cualquier causa, 2.16%. El resto de complicaciones, 1.39, 1.25, 0.24, son porcentajes de complicaciones muy bajos, diferente a las tasas de éxito en cualquiera de los estudios en el que se han utilizado este tipo de dispositivos. En conclusión, yo tengo pacientes que tienen cierre de orejuela. Cuando les hago este procedimiento, riesgo de 1 a 3% de complicaciones y una tasa de éxito del 90 al 98% de éxito. O sea que es un procedimiento con baja tasa de complicaciones y realmente es un procedimiento muy seguro. Y acá simplemente para mostrarles una sala de electrofisiología en la que nosotros hacemos este tipo de intervenciones utilizando tecnología de punta. Como yo siempre les digo, en la actualidad yo no puedo pretender tratar una enfermedad con lo que se venía tratando 20.000 siglos atrás. Es como si yo me fuera a la guerra con una granada en vez de mandar un dron que vigile y que tire la granada, ¿cierto? Entonces, tenemos tecnología disponible para poder hacer este tipo de procedimientos. Hay que seleccionar adecuadamente a los pacientes y es una terapia que beneficia a los pacientes. Muchas gracias. Esa. ¿Aló? Bueno, para continuar el bloque de arritmias de electrofisiología, continuamos con la ponencia del doctor Jairo López, médico cirujano, egresado de la Universidad de Antioquia, posgrado de Medicina Interna y Cardiología del Hospital Pérez Carreño, Caracas, Venezuela, fellowship de arritmiología, clínica de electrofisiología cardiovascular del Hospital General Gregorio Marañón, España, especialista en electrofisiología cardíaca de la Universidad CEU de San Pablo, España, y máster de electrofisiología cardíaca diagnóstica y terapéutica en la Universidad Complutense de Madrid, España, experto en arritmias complejas.